Bueno, Shabbat Shalom a todos, familia. Bienvenidos a este curso de Parashot que venimos ya estudiando hoy. Como ya les he explicado, ¿no? Se terminan los dos versículos, prácticamente, los dos capítulos, las dos porciones, perdón, las dos porciones que hablan sobre la Parashat Matot, como les envié, que hace referencia a los báculos, y la Parashat Mansei, que son como los viajes o las partidas de, ¿no? En este caso del pueblo de Israel. Eran prácticamente 7 capítulos, contando el capítulo 30 desde cero, larguitos, pero como ya bien les he explicado a ustedes en ocasiones anteriores, es porque se juntan dos parashot, dos porciones en un mismo Shabbat, y pues para poder cumplir las 54 porciones en el año, pues es necesario verlas de este ángulo, ¿no? Porque cada año estudiamos la palabra. Entonces, igual cada uno tiene que seguir haciendo su estudio personal, como les he dicho, para, conforme a las bases que el Señor nos permite entender y tener disponible, entonces podamos nosotros digerirlas y avanzar en ello, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar un tema importante, especialmente sobre el capítulo 30. Acuérdense que hoy estamos empezando y el Señor nos ha mostrado a que vamos despacio, ¿no? Vamos de a poquitos, no con ganas de mentirnos, ni con ganas de quedar llenos a reventar, sin ganas de comer más. Vamos de poco a poco. De esa manera hace más provecho la palabra y vamos entendiendo, ¿no? El Señor no nos va a juzgar eh, por cosas que no nos ha enseñado y nos va a demandar por ello. Entonces, por eso vamos despacio, porque cada vez que el Señor nos muestra algo, nos revela algo, entramos en un proceso, por decirlo de esa manera, para poder exhibir esa fidelidad de lo que nos enseña. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, eh, vamos a tocar un tema sobre los votos, ¿no? Se habla allí mucho acerca de las palabras, acerca de las promesas que se hacen a Hashem. Es importante tener en cuenta esto y entre las condiciones y los límites que el Señor estableció para cuidarnos. Siempre lo hace el Señor para cuidarnos y para que no muramos, como un ejemplo que vamos a ver ahorita en el Evangelio. ¿Listo? Y entonces vamos a analizar muy por encima, listo, este tema del tema de desatar y atar a una persona a un voto. Y también atar a una persona, esto lo habla también el Evangelio, ¿no? Sobre el atar y desatar. Se ha malentendido un poco. Entonces, creo que este mensaje, esta enseñanza se presta para entender un poquito ese tema de lo que le dijo Mashiach al apóstol Pedro, sobre lo que ates será atado a los cielos, lo que desates será desatado a los cielos. Ahorita vamos a tratar de entenderlo un poco, si nos da el tiempo, que sea el Señor ayudándonos. Entonces, para esto, pues vamos a avanzar, ¿no? Y para eso vamos a la parashá. Hoy no tengo el tablero, pero sabemos que las parashot van desde el capítulo 31 hasta el 36:13, ¿no? Entonces hay que leerse, espero que lo hayan leído todo, por favor. Y vamos a comenzar con el capítulo 30 versículo 1, ¿no? Creo que para ustedes es el versículo, la Reina Valera, es que hay un versículo adelantado, es que particionaron varios versículos, entonces por eso la Reina, en la Biblia hebrea es un poco diferente, porque el versículo 1 mío dice aquí, y dijo Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que ordenó Hashem a Moshe, pero creo que ese es el versículo 40 del capítulo 29, ¿cierto? Y el versículo 1 es lo que dice, habló Moshe a los príncipes, ya, entonces para mí el versículo 2. Entonces vamos a leerlo, entonces, para ustedes versículo 2, para mí versículo 1. ¿Listo? Entonces, voy a leer el versículo 1 que ya lo acabé de leer. Vamos al versículo 2. Y comunicó Moshe a las cabezas, ese que ahí habla de las tribus, ¿no? Resulta que la palabra matot, vamos a ver si ahorita aquí me deja compartir pantalla. No, pero no es eso. No, no es eso. Es otra. Porque ese es top de bueno. Este es matot. Matot, que es el plural para báculos. Literalmente báculos, que son unos palos, ¿no? Y maté. Maté, no de matar, sino maté, que es un singular de báculo. ¿Listo? Entonces, matot y maté. Entonces ahí está hablando, dice, dice, comunicó Moshe a las cabezas de Hammatot, de los báculos de los hijos de Israel. ¿Listo? Diciendo.
Este es el asunto el cual ordena Hashem. ¿Listo? Ordenó Hashem. Dice, un varón cuando haga un voto para Hashem o entre en juramento, atando o ligando sobre su, ahí ya traducen alma, ¿no? Sobre su alma, bueno, ya sabemos que no es alma, sino sobre su nefesh, ahí está la palabra nefesh, ¿listo? Dice, Leazorizar al nafsho, lo yejal de barok kehol hatse, mi pif ya ze. Dice, un varón cuando haga un voto para Hashem o entra en juramento atando, ligando sobre su pescuezo, aquel juramento, mira lo que dice, no profanará, ahí traducen como no, ¿cómo lo traducen aquí? No quebrantará, pero ese quebrantar, bueno, sí, un poquito, pero ¿qué es quebrantar? Partido. Bueno, sí, va por ahí un poquito, pero la palabra que aparece es halal, de no profanará su palabra, o sea, la palabra de él. Ojo que está hablándole a varones, en este caso. Ahorita vamos al tema de las mujeres, pero está hablándole a varones. ¿Listo? No profanará él su palabra o su asunto conforme a todo lo que salió de su boca para hacer. Se hace para hacer. Entonces, hay que entender en primer lugar que Moshe, ¿es cierto? Moshe le está hablando a las cabezas, pues, específicamente, ahí está la palabra Rosh, pero en plural es Roshei Hamatot, a las cabezas de los báculos. Ahí traducen tribus, pero realmente es un báculo. Un báculo es un palo, ¿no? Un palo de madera que servía para distinguir a los que dirigían o habían sido puestos como, llamémoslos líderes, sobre un pueblo o sobre personas, en este caso sobre las tribus. Y ellos tenían que cargar ese báculo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor mandó a Moshe a que todos los báculos después de la matanza que hubo de Coré, todos los báculos, ¿cierto? Y al otro día que también el Señor mandó ese azote que mató un poco de gente, los báculos junto con el de Aarón, que los metieron ahí al tabernáculo para poder que reverdeciera y todo lo que se dio, todo ese suceso, bueno, son unos báculos, son unos árboles cortados. Yo tengo un tema mucho más profundo, pero no lo vamos a tocar hoy. Pero es unas varas, unos palos cortados. ¿Listo? Unos palos cortados que distinguían. Entonces, Hashem está hablándole a las cabezas, está hablando a los líderes que Hashem estaba capacitando en ese momento. Está hablando directamente a esos líderes, porque el Señor primero comunica al que dirige. Y luego una vez que el que dirige pone por obra lo que el Señor comunicó, luego lo comunica al pueblo, ¿vale? Eso es importante, porque es que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y por eso al líder o al dirigente o a la cabeza es que se le va a demandar más. ¿Listo? A la cabeza. Y esto por eso le está hablando a hombres. Les va a demandar más. Entonces, eh, y lo curioso es que cuando menciona esto, procede un tema en desarrollo, o se empieza a desarrollar un tema muy importante. Y bueno, em, para entender esto un poco, alguien a quien se le había asignado esa autoridad sobre aquella tribu, ¿cierto? Y debía llevarlo siempre, este báculo. Vemos las parashot pasadas como el Señor, con el tema de Pinjas, manda a matar a las cabezas, ¿cierto? O sea, como que las cabezas que tienen que dirigir al pueblo, a exhortar al pueblo, no hacen nada, sino que están llorando frente al tabernáculo. Mátenlos porque no están tomando su rol, no están haciendo su propósito por el cual Dios los llamó. ¿Y qué dijo? Mátenlos, mátenlos, ejecútenlos. ¿Por qué? Porque las cabezas tienen que estar haciendo el rol que Dios les ha llamado, el propósito que el Señor ha llamado a hacer. Entonces, es curioso que algo que veía que cuando en la escritura sucede, antes de suceder un evento o antes de narrar algo más adelante, ¿cierto? Hashem siempre da una directriz y pone el cerco para el bien del pueblo. ¿Cómo así que pone el cerco para el bien del pueblo? Lo que pone el cerco es porque, ustedes se acuerdan, si leyeron, cuando las tribus de Rubén y Gad hablan con Moshe para quedarse en el lado oriental de la tierra, ¿cierto? Porque esa era parte de la tierra, pero tenían que cruzar sí o sí el Jordán, ¿vale? Porque era el mandato. Pero
ellos se iban a quedar del lado de la tierra, hacen como una especie de juramento ante Moshe, que iban a entrar en guerra y ayudarle a los demás pueblos a batallar contra esos pueblos que estaban allá adentro para desterrarlos, matarlos y que el pueblo tomara posesión de sus tierras. ¿Y qué dicen ellos? Haremos conforme a lo que ha salido de nuestra boca, ¿cierto? Es curioso. Ustedes fíjense que en el inicio de esta parasha habla de eso, el juramento. Entonces el Señor te anticipa y el Señor te coloca los límites y te dice qué tienes que hacer, ¿para qué? Para que no mueras, ¿vale? Para que no mueras, para que no mueras. Entonces, vamos viendo cómo el Señor nos va dando su palabra, sus mandamientos, ¿para qué? Para no morir, porque la carne es muy de doble ánimo. La carne cuando no se establecía en el Señor dice hoy sí, mañana dice no. Varía mucho, cambia mucho de opinión, no es estable emocionalmente, mentalmente no es estable. Entonces hoy dice sí, pasado mañana puede decir que no, no, eso no es así. Ahí no está orando el Señor, eso quiere decir que no está dominando el Rúa en ti completamente, está dominando es tu carne, por tus temores, por tus cosas, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que cuando vemos, el Señor dice, cuando a un varón, resulta que está usando la palabra hebrea, ish, como ya se la he mencionado, ¿no? La palabra hebrea ish, en este caso, no la escribo por si de pronto no lo he notado, pero la palabra hebrea ish, perdón, ish, ¿cierto? Que un ish, según el contexto de la escritura, en este contexto, es un varón formado y maduro espiritualmente, que teme al Señor. ¿Listo? Ya hemos visto que el temor al Señor es imitarle a Él. El temor al Señor es hacer lo que Él dice que hagamos, no lo que nosotros creamos que debemos hacer. ¿Listo? Entonces, hablándole a varones que se supone que ya han sido formados por Dios, que son maduros espiritualmente, ¿vale? Y a las mujeres se les dice Isha. Y a las mujeres, de una vez lo digo, Isha, ¿cierto? Isha, que es una mujer también madura espiritualmente, ¿no? Isha, Ish e Isha. ¿Listo? Y él es el varón, por eso él es el varón perfecto, él es el Ish y nosotros somos la Isha, la esposa, la eclesía, que él mismo va perfeccionando, va formando y madurando espiritualmente para estar a la altura de ese Ish, varón perfecto que es Mashiach. ¿Sí me van a entender? ¿Sí ve cómo va conectando? Entonces, los líderes tenían una gran responsabilidad. Las cabezas tenían una gran responsabilidad. Y las cabezas tenían que estar sujetas a Elohim. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. El esposo, y no está hablando aquí de esposo, estamos hablando de cabezas como líderes. Pero ellos tenían que estar sujetos a Dios, hacer todo lo que el Señor les decía que hicieran. ¿Sí me van a entender? Una gran responsabilidad. Entonces, está hablándole a varones de Dios, temerosos de Él, que en todo tiempo buscan y procuran, me refiero a procurar, es acudir constantemente a la obediencia de su palabra. No está hablándole a personas incrédulas, no le está hablando a ninguno, porque el incrédulo nada sabe, así como el muerto nada sabe. ¿Sí me van a entender? Entonces, el Señor que va a juzgar a los incrédulos y ni siquiera los ha llamado para darle a conocer su palabra ni darse a conocer el mundo. No tiene ningún sentido. Le está hablando a creyentes. ¿Listo? Entonces, este texto está hablando de tres cosas en particular: juramentos, votos y la más importante, profanación de estas dos anteriores, de los juramentos y los votos, que ese es prácticamente es el mandamiento. No profanarás lo que ha salido de tu boca, ¿vale? Que creo que así, creo que lo va a llamar así en la enseñanza, ¿no? No profanar lo que haya salido de su boca. La palabra profanar, que traducen aquí como quebrantar, es la palabra halal, que está aquí, halal, Jalal, ¿cierto? Halal, y hace referencia a profanar, ¿cierto? Profanar. Y profanar es, en pocas palabras, perforar, hacer incompleto algo, ¿listo? Esa es la palabra. No profanarás lo que salga de tu boca. Eso es importante, ¿no? No profanar lo que sale de nuestra boca. Entonces, no perforarlo, no es completarlo. Ya vamos a entender un poco de eso. ¿Listo? Entonces, eh,
Ustedes saben que yo les he hablado a ustedes sobre la palabra halal, ¿listo? La palabra halal, que significa perforar, y le he dado ejemplo que, por ejemplo, yo puedo coger un vaso, ¿y qué pasa cuando empiezo a perforar este vaso? Ah, digamos que es de plástico, porque sabemos que si lo perforamos se piedra. Entonces, de plástico, empiezo a perforar, exactamente, no retiene, no hay agua. Y eso es lo que habla el Señor como las cisternas rotas. Hay agua, no retiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay perforaciones, es porque estamos descompletando lo que debe estar, está incompletando, está incompleto. Entonces, ya el Señor nos ha dado el vaso así, ¡pran! ¿Listo? El Señor nos da, esta es la Torah, estos son los mandamientos, estos son los procedimientos. Pero ¿qué hace la necesidad humana? La necesidad humana lo que hace es empezar a perforar, ¡pram, pram, pram! Y no solamente lo que sale de su boca, sino también lo que sale de la boca del Señor, que es peor aún, ¿vale? Porque estás, ¿cómo se llama? Eh, mm, por ahí va, pero más que todo estás como deshonrando, disminuyendo, socavando la palabra y la autoridad del Señor. Y ya vamos a ver cómo ligamos esto. Porque se supone que si tú eres un hombre o una mujer madura espiritualmente en el Señor y formada por Él, temerosa de Él, lo que sale de tu palabra no puede ser cosas de la carne. Ojo con eso, ¿vale? Tiene que ser todo guiado por el Rúa. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa si perforas esto? Empieza a perforarse, se empieza a salir todo y no se contiene, ¿vale? Empiezas a quitarle el valor de lo que realmente tiene. Un vaso roto no sirve. Ya está. ¿Para qué? No sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hacemos un hueco a una palabra, a un mandamiento, un procedimiento, estamos interrumpiendo la secuencia, segmentando, es decir, dividiendo, disminuyendo, quitándole la validez y la verdadera importancia a este juramento o voto que acabamos de hacer, lo que sale de nuestra boca. Entonces, vamos a ver un episodio muy importante que menciona el Evangelio respecto a este tema del voto y el juramento y que trajo una consecuencia nefasta sobre la vida de estas personas. ¿Sí me va a entender? Es una historia que creo que es la única que hay en la Biblia, que quedó marcada, sí, en el libro de los Hechos, quedó marcada esa historia porque en el Antiguo Testamento, como mal lo llaman, para que me comprendan, no se ve que en ningún momento pasó algo así, ¿cierto? No se ve que haya pasado así. Pero en el Nuevo Testamento pasó y quedó como testimonio, ¿vale? Ese diríamos que como es el único texto que podríamos ver de esa manera. Y es la historia de Ananías y Zafira, ¿vale? La historia de Ananías y Zafira es que está en Hechos 5. Resulta que eran un par de esposos que prometieron a Dios algo que, ojo con eso que va a decir, que Él no los mandó a hacer. Ojo, que en ningún momento Dios los mandó a hacer eso, ¿vale? Nunca los mandó a hacer eso. Porque un voto, un juramento es algo que proviene de tu voluntad, ¿vale? Dios no te está obligando ni te está mandando a hacer esas cosas. ¿Y qué pasó? Profanaron, es decir, descompletaron, perforaron el voto, la promesa que le hicieron a Dios y murieron al ser confrontado por el apóstol Pedro. ¿Mm? ¿Y qué muestra esto? Esto es algo mucho más profundo, pero lo que muestra esto es que cuando tú confrontas a alguien con la verdad ante algo que esa persona está haciendo mal o que esa persona tiene que cambiar, o que esa persona el Señor le está mostrando, hey, mira, estás mal en esto, tienes que ir cambiando esto, automáticamente esa persona entra en juicio para con Dios. Ojo, eso es importante. Por eso el tema de predicar y todo esto, enseñar la palabra es muy delicado, espiritualmente hablando. No es ir a hablar por hablar. Porque Pedro, cuando los confronta, ¿cierto? Que el Rúa los mandó a Pedro a confrontarlos. Ya el Rúa le había mostrado todo a Pedro. Fíjate, ¿qué pasó? Entró en juicio para ellos. La verdad, cuando confrontas a alguien con la verdad de Dios, esa persona entra en un juicio. Así de sencillo, así de simple como esto. Pero eso es otro tema que podemos tocar después. Pero entraron en juicio por la palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto, mucho cuidado. No,
ir a hablar cosas. Hay personas que no están preparadas aún para ciertas enseñanzas, ciertas cosas, y el Señor también te va a demandar a ti por eso. Entonces hay que ser muy prudentes, muy precavidos a la hora de hablar la palabra. Hablar, el Señor me está enseñando algo que es hablar justamente lo necesario, ni hablar de más ni hablar de menos, ¿vale? Porque en las muchas palabras, dice la palabra, abunda el pesha, ¿cierto? Que es el pecado de condenación, o sea, lo que no es, eh, lo que va en contra, ¿cierto? De la justicia, de la Torah. Y, eh, y en la abundancia de palabras, claro, puede salir de todo, una mezcla. Entonces uno tiene que ser, si uno analiza a los profetas solo hablaban lo que el Señor les mostraba, punto, claro, iba de grano. Y así tenemos que ser nosotros, a callar más y hablar menos. Hablar menos, entiéndase cuando el Señor diga que diga hablar. ¿Listo? Eso es importante. Por eso el apóstol Pablo, perdón, Jacobo, que es Santiago, dice, seamos atentos a escuchar y tardos para hablar, ¿cierto? Así tenemos que ser. Por eso dicen por ahí que por eso el Señor nos dio dos orejas para escuchar más y una boca para hablar menos. Bueno, eso es lo que dicen por ahí, que tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a Hechos 5, vamos a leer Hechos 5, Hechos capítulo 5, ¿listo? Hasta el versículo 11. Vamos allá, que ese es el capítulo, esa es la historia, ¿no? Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, mira, vendieron una heredad, los dos, y sustrajo del precio, sabiéndolo, fíjate, sustrajo, ¿qué dice? Descompletó, brofanó la cantidad que le costó la vivienda. Como quien dijo, yo creo que el Señor no se da cuenta, ¿cierto? No creo que saque un pedacito de aquí, ay, no creo que pase nada con este poco que le voy a llevar. No, señor, no, señor, el Señor no funciona ni obra de esa manera. El Señor no obra así. ¿Mm? ¿Qué dice? Sabiéndolo también su mujer. ¿Qué pasó? Se hizo cómplice. Pero eso fue lo que Ananías, al parecer, ninguno de los dos eran temerosos de Dios. Eso muestra. Ni su mujer era sabia, ni su esposo tampoco era un varón temeroso de Dios. Y el esposo llevó a la mujer a eso también. Así como por él llevó a su esposa y a todo. Por eso el varón tiene que hacer que su esposa lo imite, pero en lo bueno. Es una responsabilidad enorme. Imiten lo bueno dentro de lo que se lo encerrado, ¿no? Lo que se tiene que cerrar, como imitar. Tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo sujeto a Mashiach para su esposa. Exacto. Las decisiones de un hombre o las decisiones de una mujer soltera puede acarrearle muerte, puede acarrearle problemas a los que están alrededor. Ojo con eso. Las malas decisiones pueden afectar a los que están a tu alrededor. ¿Listo? Lot con sus hijas y muchos ejemplos más. ¿Y qué pasó? Dice, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de qué? De los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Fíjate lo que dice, tu corazón, para que mintieses, fíjate, al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad. Sustrajeses del precio de eso que vendiste. Satanás le llenó el corazón y hizo que le mintiera al Ruach. Y la palabra dice que el Dios no puede ser burlado. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Reteniéndola, dice así, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder porque pusiste esto en, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Mm? Nadie te mandó a hacer eso. ¿Y qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tremendo. Claro, ojo con eso. ¿Qué hace nos puede pasar? Uy, yo no creo que el hermano se dé cuenta. Uy, yo no creo que el pastor se dé cuenta. Uy, yo no creo que la hermana se dé cuenta. Uy, yo no creo que mi esposa se dé cuenta. Yo no creo que mi papá se dé cuenta. Yo creo que mi mamá se dé cuenta. Pero ¿sabes quién se está dando cuenta? ¿Qué es peor aún para ti? Dios.
Y engañar en los hijos de Dios no debe obrar el engaño, porque donde está obrando el engaño, ahí está Satanás llenando tu corazón. Porque no obramos en lo oculto, no obramos con mentiras, ni mucho menos para ganarnos el favor de los hombres. Porque no mentimos a los... Eso déjaselo al mundo. El mundo al fin y al cabo se mueve así en mentiras. Pero como hijos de Dios, no podemos obrar con mentiras ni engaños, porque le estamos mintiendo a Dios. ¿Mm? Como que, ay, tengo que mentir aquí. Las mentiras piadosas, ¿no? Que hablan. Mentiras, mentiras. Ahí voy a mentir aquí porque, ay, pues yo no creo que Dios se enoje, pues eso es para el bien mío, bla, bla, bla. Ojo, ¿listo? Hay que mirar eso muy, muy detenidamente, muy de cerca. ¿Listo? Entonces, dice, al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, ni siquiera tuvo tiempo de defenderse ni explicar. Eso cayó ahí ipso facto. O sea, es decir, quedó enjuiciado. ¿Por qué? Porque cuando terminó de darle esa sentencia, Pedro, y decirle, cayó muerto. Entró en juicio. Lo juzgó Dios. ¿Mm? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo sepultaron inmediatamente. No pudieron con nada. Dice el versículo 7. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Fíjate, que el Señor que el Señor exacto. Entonces Pedro le dijo, dime, mira los siervos de Dios como son. Mire que cuando el Señor te manda a hacer algo, no te pones con amistades ni nada. O sea, hay que, eso es tremendo, ¿no? O sea, en el Señor cuando uno va a servir hay que menguar mucho eso, de la amistad, de ser sociable. Hay que tener mucho cuidado, porque él no se puso con vaina. Hola, Zafira, ¿cómo está? No, mira, es que, no, señor. Le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dijo el precio. O sea, perdón, le dijo en cuánto. Entonces le dijo 100 tanto. O sea, le dijo mentiras otra vez. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Rúbales y provocarlo? ¿Por qué estuviste de acuerdo con tu esposo en hacer esto? O sea, el esposo, fíjese que vino del esposo eso. Y la esposa no era sabia. La esposa lo que tenía que haber dicho era, hey, ¿qué pasa? Eso no está bien. Una mujer de Dios te va a decir, no, te reprende y te reprende. O sea, sí, te exhorta, te hace ver el tema, sin dejarte sujetarte. Ahorita vamos a mirar qué es sujeción. ¿Listo? Sin dejar de sujetarte. Te va a decir, hey, ¿qué pasa? Para allí. Que el Señor te reprenda, que te juzgue por esto. Lo te una, te pone listo. ¿Pero qué hizo ella? Le dijo el marido, ah, sí, por eso una mala decisión, claro, puede acarrear para la otra persona. ¿Y qué dice? He aquí a la puerta, mira lo que le dice. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Le soltó eso de una. Y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. ¿Qué es eso? Creíble, ¿no? Creíble, o sea, mire esa autoridad que tenía Pedro. No fue Pedro quien lo mató, pero fue ese mensaje que Dios le mandó a través, lo confrontó. Y a veces va a pasar eso también, cuando tenemos ese llamado. Que llega, va a llegar un momento en que Dios, cuando empezamos a limpiarnos, a obedecerle, a caminar en su propósito por el cual nos ha llamado, el Señor va a empezar a ponernos en situaciones donde nos toca exhibir fidelidad. Y a veces no van a ser nada agradables. Pero o agradamos a los hombres, como dice Pedro, ¿quién busca, de Pablo, ¿quién buscará a los hombres o a Dios? A Dios. Duro. Pedro ahí no se puso con vainas. Fue contundente. No se puso de amigos cariñositos, no. Nada. ¿Y qué dice? Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la eclesía y sobre todos los que oyeron esas cosas. ¿Para qué Dios permite esto? Para que los demás no caigan en eso. Son ejemplos y testimonios. ¿Mm? Son ejemplos y testimonios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque si analizamos, ellos en sí no violaron la promesa, porque diríamos, ah, bueno, trajeron el dinero, pero ¿qué pasó? Profanaron su palabra, porque no trajeron lo que convinieron totalmente.
descompletaron, profanaron, sacaron ya. Claro, el engaño. Mm, exactamente. Entonces, ese es el problema. Profanaron, porque sustrajeron una parte de lo que han prometido. Ok, yo no creo que Dios, yo no creo que Dios me diga nada malo, no. Y esto es muy, pero familia, muy peligroso, porque en primer lugar, infortunadamente, muchos hombres, ¿cierto? Y mujeres que no tienen temor de Dios, pero especialmente hombres, que no tienen el temor de Dios, y hablo de líderes, cabezas, no tienen el temor de Dios, pueden llevar al pueblo, y lo he visto, cómo llevan al pueblo a hacer promesas y juramentos, incluso con su vida. Fíjense, es que esto no es un juego, esto no es un chiste, es muy delicado lo que sale de tu boca. Sí, la palabra nuestra no tiene poder como para yo declarar una maldición sobre alguien y venga, o no, el poder lo tiene el Señor para sanar. Pero también yo me puedo atar con los dichos de mi boca, porque la palabra dice que lo que sala de toda palabra necia que haya salido de la boca, rendiremos cuentas a Dios. Mm. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está enseñando esto? A ser prudentes, a hablar lo necesario, no hablar de más. Muy importante eso, y algo el Señor me está poco a poco enseñando, me han ido, me está empezando a hablar. Hablar poco y callar más. Hablar lo necesario. Y esto es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia porque cuando hay conciencia, la cual es la capacidad, ¿cierto? De discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, saber qué está a favor de la vida y qué está a favor de la muerte, es decir, del lado oscuro de las tinieblas, lo cual para lograr esto es necesario comenzar a despojarnos nosotros mismos, de nosotros, y comenzar a caminar en la voluntad del Señor, bajo su propósito. Porque de nada nos va a servir solo leer y escuchar si no ponemos por obra. Simplemente vamos a ser solo oidores. Y el Señor eso también lo demandará, porque estamos muy cómodos. Entonces, porque ser guiados por Él implica que todo lo que salga de nuestra boca va a ser conforme a lo que el Rúa nos dice y nos guía. Cuando una persona, una mujer, un varón, están dominados por el Rúa del Señor 100%, todo lo que va a salir de la boca de esa persona va a ser guiado por Él, por nada de su emoción. Porque ella las emociones no dominan, domina es Él. Y para que domine el Rúa, hay que despojarnos, hay que empezar a morir a nosotros, y hay que empezar a soltar todo aquello que el Señor nos dice que soltemos. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 26 dice, y de igual manera, el Rúa nos ayuda en nuestra debilidad, la carne, pero la carne es débil, ¿cierto? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Vale? Porque no lo sabemos. Es el Rúa que nos muestra cómo pedir lo que conviene, incluso en la oración, en todo. No decir palabras necias ni al aire. ¿Mm? Todo, absolutamente todo. Nosotros tenemos que estar guiados por Él. Tenemos que empezar a ser guiados por Él poco a poco. O sea, pero tenemos que dar ese paso, avanzar, no quedarnos allí. Como porque el Rúa no va a venir aquí y te va a poner a caminar si tú no caminas. Si tú no das el paso que ya te dice que des. ¿Mm? Entonces, cuando l- lo que debería suceder en nosotros los creyentes es que todo lo que salga de nuestra boca sea conforme a lo que el Dios nos dice que digamos. Ojo, por más bonito que parezca, ¿vale? Por más bíblico que pueda parecer a tus ojos. Pero si el Señor te ha dicho que no lo digas, no lo digas. Mira lo que vemos con Pedro. El Señor lo mandó a decir eso específicamente. Pum, 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 pum. Ya, listo, se acabó. No más. No me puso con vainas. Hola, Ananías, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le fue con la venta? Venga, compa, es que tengo que decirle algo, hermano. Es que no sé cómo explicarle esto que el Señor no. El Señor no se pone con sentimientos, porque el Señor no piensa como nosotros. Y cuando estamos dominados por el Rúa,
Las emociones y sentimientos carnales no fluyen en nosotros, sino que dominan meramente Él, que es la justicia, hacer las cosas en el debido proceso sin temor, porque el temor es una puerta que se le abre al adversario en la carne y por ahí se mete para trabajar. Andar en temor es porque andas en ilegalidad, tanto física se puede ver como espiritualmente. Y hay de ti si andas en ilegalidad, porque Satanás se mete por allí con esos temores. Hay de ti si el Señor te dice qué hacer y no lo haces, porque Satanás le estás dando rienda suelta a él por medio de la ilegalidad. Ojo, la ilegalidad es fatal. En la ilegalidad no obra. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te dé su favor estando en ilegalidad. Jamás. Y si Dios tiene piedad de ti, es para sacarte de ese estado ilegal, pero te va a poner en tu lugar y te va a doler, te puede doler, porque cuando lo haces, si no lo haces a la manera de Él, cuando te lo dice, lo va a hacer a su manera y va a ser peor. Y peor en el sentido de que te va a doler más, porque la carne te va a doler, pero a fin de cuentas va a ser para bien. Como pueda que no lo haga y te deje. Mm. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, familia, porque cuando estamos dominados por Él, nuestras decisiones siempre están basadas en la escritura. Es decir, Señor, muéstrame si debo tomar esta decisión, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Entonces, si tengo que decir algo a los hermanos, si yo le voy a decir, si yo veo una falta en un hermano, y yo necesito decírsela, Dios ya me la mostró. Ora para que Él te muestre la forma de cómo decírtela. Y ahí me ha pasado. Hace poco me pasó con alguien. ¿Y qué, Señor, qué me mostró el Señor? Hazlo por medio de preguntas. Confróntalo por medio de preguntas. Y funcionó, porque no por mí, por la obra de Él. Y cuando la persona es de Dios, esa persona reconoce que se equivocó y comienza a cambiar. Y esa persona comienza a poner por obra lo que es necesario. Entonces, cuando vas a confrontar a alguien, espera, ¿cierto? Sí, no, es que lo hizo, sí, espera. Pregúntale a Dios cómo hacerlo, que es el mejor pedagogo. Él sabe la mejor manera de cómo hacerlo. Ya te mostró, ¿cierto? Y si te muestra, es para que sigas fidelidad. Pero, ¿cómo le vas a decir a alguien que está en ilegalidad? Hey, no andes en ilegalidad si tú estás ilegal. Y estoy hablando en términos físicos y espirituales, en todos los aspectos. ¿Mm? Todos los aspectos. ¿Cómo con qué autoridad le vas a decir a esa persona? ¿Mm? Entonces, hay que ser calmados. Hay que guardar silencio y decir, Señor, vemos a Eliseo. Eliseo que ese hombre hablaba cuando el Señor decía que hablara. A Elías, varones de Dios. Débora, una mujer de Dios, profeta. Hablaba lo que el Señor le decía que hablara. ¿Mm? Increíble, ¿no? Entonces, así tienen que andar los hijos de Dios. Un verdadero creyente en Mashiach anda así. No es lo que le parezca y le sea conveniente para él o para él, sino conforme a lo que el Señor te dice. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar y de comprometernos con el Señor con cosas. Señor, te prometo, Padre, Señor, yo lo juro, uy, ojo con eso. Por eso Mashiach los exhorta en el Evangelio diciéndoles, ustedes juran por el cielo y por la tierra, por el altar, y ni siquiera son de ustedes, eso. Ni siquiera les pertenece a ustedes y ponen en prenda de garantía algo sagrado. Imagínense el punto donde llegó el farisaísmo, el pueblo judío, esos grupos. ¿Mm? Imagínense, colocando por deudor a codeudor al Señor. Por cosas vanas. Entonces, ojo, familia. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esa conciencia espiritual que tanto necesitamos. ¿Mm? Aquella conciencia que nos permite ser prudentes y precisos a la hora de comunicar un mensaje, de comunicar algo. Porque Satanás, ¿qué dice el Evangelio? Les llenó el corazón. Porque Satanás, aunque a veces no nos damos cuenta, y si no nos damos cuenta es porque no estamos caminando con el Señor. ¿Por qué? Es decir, no estamos obrando lo que el Señor nos está diciendo que obremos, porque estamos distraídos. Estamos
colocando nuestra mirada y sentidos en otras cosas. Y no podemos darnos cuenta que Satanás está ahí al lado. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Llena nuestro corazón. ¿Cómo así? Lo llena, es decir, nos empieza a tirar dardos de fuego a nuestra concupiscencia que Él conoce perfectamente. Y si no cerramos esa puerta, esa ilegalidad, esa concupiscencia, por ahí se nos va a meter y va a llenar nuestro corazón. ¿Mm? ¿Y qué pasa? La despierta. ¿No? La despierta. Tenemos que cerrarle la puerta a esas concupiscencias. Decir al Señor que nos muestre aquello en que no nos deja avanzar. Bien. ¿Mm? Como pasó con Ananías y Zafira, se les llenó el corazón de codicia, de avaricia, ¿mm? De engaño, de mentira. ¿Y qué hicieron? Profanaron el voto y murieron por su palabra. Por su palabra murieron, porque el Señor no los mandó a hacer eso. ¿Mm? Ojo, el Señor no nos mandó a hacer eso, pero el Señor los tuvo que juzgar. Exacto. Porque el Señor es justo. Ay, no, tan malo el Señor. No, el Señor no fue malo. El Señor es justo, que es diferente. Y si lo pusieron a él en tela de juicio, es decir, pusieron al Señor como mediador, ay, no, le vamos a prometer al Señor esto, estás metiendo al Señor ahí. No sea que no cumplas y tenga que venir el Señor a juzgarte. ¿Mm? Pueda que no te quite la vida, pero pueda que te pase algo peor, vivo, y bueno, en fin, o como pueda que te quite la vida, ya está, como les pasó a él. Por eso hay un versículo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23, dice, cuando hagas un voto a Hashem tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Hashem tu Elohim. ¿Lo demandará a quién? De ti. Lo va a demandar de ti. Un voto, ¿no? Que es que yo se lo hice a los hombres en ese momento de afán, no importa, lo hiciste con el Señor. Tienes que cumplir, ¿vale? Dice, ¿qué dice? Porque ciertamente lo demandará Hashem Elohim, tu Dios de ti, y será pecado. Mira, pecaron. Ellos pecaron, ellos pecaron, porque el Señor se los demandó. ¿Qué dice? Pero pero cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Claro, si no te pones a decir cosas del Señor y todo eso, palabras, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pecado vas a tener? ¿De por qué te van a juzgar? Si no has dicho nada. ¿Mm? Por eso, en la jurisprudencia, la rama judicial, cuando eh, agarran a alguien, a un sospechoso, a un presunto, como voy hablando hoy en día, ¿qué le dicen? Callen, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Y pueda que parezca justificable lo que diga, pero no. Lo primero que le dicen, haga silencio, espere a su abogado. Ya está, guardar silencio, claro, y no te van a justiciar tus palabras mismas, pensando que te estás defendiendo. No, calla. Hay momentos, vemos como Mashiach, cuando lo llevan ante el sumo sacerdote y lo ponen ahí, dinos, si eres tú, Mashiach cayó, él callaba. Y no se poníamos, pero es que yo, no me ponía así. Hay momentos en que nos tocan callar, familia. Así nos parece que están cometiendo una injusticia más fuerte, así nos parezca, así sepamos, así ellos crean que tienen la razón, pero en el fondo sabemos que no tienen. No importa, eso es humildad. Obrar humildad hace referencia a despojarme de mí mismo, obrar no bajo mi criterio y mi concepto, sino bajo la sujeción de lo que el Señor ha dicho. Y cuando yo obro bajo lo que el Señor me dice y estoy bien, yo estoy tranquilo. Y si el Señor me dice calla, yo callo y estoy tranquilo. Así de mí estoy diciendo algo que no es. Pero es como cuando tú sabes que haces las cosas bien. Yo no estoy preocupado porque yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hice. Yo hice lo mío, yo hice lo que me canso. Tal cual. Dice, pero lo que haya salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Hashem tu Elohim, pagando, fíjate, esa ofrenda voluntaria. Voluntaria. Es que el Señor no nos manda a hacer votos. Es voluntario. Que tú en tu emoción te emocionaste y ¿quién lo mandó? Cumpla, cumpla. ¿Se van a entender? Lo que prometiste con tu boca, cúmplelo. Ojo con eso. Y
Y también entre los, tampoco, entonces no, ahora ya no le prometo a Dios, sino que ya le prometo a los hombres y me incumplo a los hombres porque los hombres no son Dios tampoco. Porque tú como hijo de Dios tienes que dar testimonio. Y todo lo que cumple, lo que prometes, lo cumples. ¿No? Lo que prometes, lo cumples. ¿Sí me van a entender? Tienes que cumplirlo, eso es testimonio. Entonces, familia, debemos revisar si hemos hecho promesas a Dios. Y si las hemos hecho, voy a dejarles dos preguntas. La primera, ¿te ha enviado Dios a realizar aquellas promesas o compromisos? ¿Te ha hecho Dios entrar en juramento con eso? Y si es así, ¿ya los cumpliste? ¿Mm? ¿Ya cumpliste? ¿Mm? Y venga, les digo algo. No, es que Dios no me envió. No importa, le toca cumplir, porque ya se comprometió. Así de sencillo. Dios no te va a desligar de eso. ¿Mm? Dios no te va a desligar de eso. Debes cumplirlo igual. Fíjense, una persona madura espiritualmente, una persona temerosa de Dios, no habla palabras al aire, sino vamos lo que el Señor le guía y le muestra. Sin embargo, en los siguientes versículos del capítulo 30, ¿cierto? Los siguientes versículos, vemos que hay unos mandamientos, o unos procedimientos más bien, unos procedimientos más hacia la mujer que vive dentro de la casa de su padre en su juventud y la mujer que está casada. Porque ya el Señor le viene hablando a los hombres, ya esto le está hablando a los varones, ya le está hablando a los varones. Y somos los que más responsabilidad nos demanda en esa obediencia. Pero también para la mujer y para que los padres o esposos de estas mujeres puedan decir sí a ese voto o no a ese voto, pues hombre, ese varón debe estar en sujeción completa y plena a Mashiach, tal cual. Debe estar en sujeción completa y plena a Mashiach, no más. Y ejercitado, ojo, en la verdad del Señor. ¿Para qué? Para poder tener esa sensibilidad, esa conciencia y ese discernimiento de poder decir esto sí, esto no. ¿Basado en qué? No en tu propio criterio, ojo, sino basado en la escritura, porque tenemos la palabra profética más segura para qué? Para redarguir, para enseñar, para edificar, lo dice el apóstol Pedro. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Sigamos leyendo, números 30, 3 al 4. No, sí, no, de aquí, el mío es al 4, ¿no? El mío es el 4. Entonces, de ustedes es el 3, el mío es el 4. Dice, cuando una mujer entra en voto para Hashem y se ligue con ligadura en la casa de su padre, la joven, y su padre escucha el voto de ella, con el cual se ligró sobre su pescuezo. Ahí va la alma, ¿no? Ya sabemos que es la nefesh, es decir, tu ser, tu existencia, la pones por garantía, ¿vale? Entonces se afirmará todo lo que ella, todo el voto que ella hizo y todo lo que ligó a su nefesh. Pero si su padre, perdón, y su padre callar, perdón, y si su padre hace silencio, entonces se confirmará o se afirmará todo lo que ella, todo el voto que ella hizo y todo lo que ligó a su nefesh, a su cuerpo, a su existencia, a su vida. Por eso les cobró a Ananías y Zafira con la vida, ¿cierto? Pero si su padre se lo anula, el día que escuchó todo lo que ella se obligó, entonces no se confirmarán tales palabras. Y Hashem, ¿qué dice? Y Hashem la perdonará. Dice, pa Hashem, dice, la perdonará porque su padre la anuló. Porque su padre la anuló, ¿cierto? La anuló con ella, podríamos decir. Con ella, la anuló. Porque si su padre no lo anula, ya vamos a leer ese tema.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí estamos viendo claramente en este tema que está hablando de una mujer soltera que está dentro de la casa de sus padres o de su padre. ¿Listo? Dentro de la casa de su padre. Ojo, aquí está hablando primero de solteras. Ahorita vamos a ver a la casada y los casados. ¿Listo? Entonces, aquí nos está mostrando el Señor una sujeción y una obediencia fuerte por parte de la mujer hacia su padre. Hacia su padre. ¿Mm? Y bueno, pueda que su padre tampoco sea creyente, porque puede surgir esa pregunta. Pero si tu padre tiene una experiencia que le ha permitido la vida, y el Señor también puede usar a tu papá para hacerte retroceder de esos votos y promesas. A veces el conocimiento de las personas puede también la experiencia ayudarte a que esa persona, al escucharte decir eso y no sabes nada, te puede decir, hey, no hagas eso. ¿Cierto? Puede pasar, puede pasar, porque puede surgir esa pregunta, ay, pero si mi papá no es creyente, tanto ¿qué va a pasar? No importa, tienes que sujetarte, ¿vale? Tienes que sujetarte. Pero hay personas, gentiles de hecho, que tienen principios, ¿vale? Tienen principios. ¿Y qué pasa? Si el padre escuchó que la hija se impuso una restricción y le va a decir no a esa imposición, no me parece, ¿vale? También puede decirle, no, eso no se va a imponer. El padre le puede restringir sus votos. Y aquí en la palabra, en la escritura no deja ver de qué tipo de votos está hablando, lo cual sí deja verlo para los casados. ¿Se va a entender? Ahorita lo vamos a ver. Aquí no está hablando de ningún tipo de voto, está hablando de cualquier tipo de voto, etcétera, ¿cierto? Que ligue con su nefesh, ¿vale? Y le puede decir, olvídese eso, ¿listo? Entonces, el Señor aquí está hablando de una sujeción. Y sujeción en la escritura no significa una sujeción absoluta, no significa una sujeción, una sujeción absoluta. ¿En qué sentido? Sujetarse no significa guardar silencio total o aguantarse el maltrato. Ojo, por parte del varón, hacia la mujer, porque eso ya se llama machismo y eso es otra cosa. Y el Señor nos llama a nos llama a ser machista a los hombres y a maltratar a sus mujeres. Ojo con eso. Sujeción absoluta no significa que la mujer tenga que guardar silencio total y aguantarse el maltrato ni nada. Ella puede ponerte freno. Y ojo, porque ella puede llevar ese caso al Señor en oración para que Dios te juzgue. Así como lo hizo Sara con Abraham. Que juzgue el Señor entre tú y yo. Tal cual. ¿Mm? Entonces, eso se ha enseñado aquí en el occidente, que sujeción es aguantarse. Tal cual. ¿Vale? No, no se refiere a eso, en ese sentido. Porque cuando habla en la mujer casada, ¿cierto? Dice el versículo 6, dice, pero si la mujer es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosas con que obligue a su nefesh, a su pescuezo, a su existencia, y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación que se impuso será firme, ¿cierto? Firme, tal cual. Pero si el día en que su marido la oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido y Hashem la perdonará. ¿Listo? Hashem la perdona. ¿Cómo fue esto? Claro, Pablo habla muy clarito en 1 Corintios 7 sobre la sujeción de la mujer al varón. Pero ojo, vuelvo y lo digo, sujeción no significa que la mujer tenga que soportar maltratos. Ojo, pero soportar maltrato no es irse a pelear con el varón, no se refiere a eso, sino ponerle un stop también.
Y si tú estás sembrando eso en tu esposa, pues no esperes que ella te responda bonito también. Es lógico. Entonces, y ojo, en un matrimonio del Señor no debe existir, exacto, no deben existir esas cosas. Si está pasando eso, es porque en el matrimonio no domina Mashiach ni el varón ni en la mujer, en ninguno de los dos. No está dominando. Y están dominando otras cosas, ¿vale? Están dominando otras cosas. Ah, es que tiene que hacer lo que yo digo. Ojo, ojo con eso. Es que tiene que hacer lo que yo digo. No, ojo, porque la mujer Dios también la puede usar para decirte algo. ¿Sí me voy a entender? Te puede dar un mensaje. No es que está obligada a hacer lo que yo haga. Tampoco. ¿Sí me voy a entender? Ojo, porque, un ejemplo, una decisión de una mujer. Aquí vamos aquí. El texto está hablando de que la mujer no puede tomar decisiones en solitario, ¿vale? Y esto se aplica a la vida de la congregación, en las congregaciones en cuanto a la acción y toma de decisiones en solitario, ¿vale? Las decisiones tienen que tomar en conjunto en las congregaciones. Entonces, está hablando de no tomar o andar tomando decisiones y actuando sola. Y en el caso que iba con su padre, se le tiene que consultar al padre. Fíjate, se debe primero que todo al padre. Entonces, en cuanto a la mujer, está hablando de restricciones sobre la propia vida y para la propia persona. Y está hablando específicamente sobre necesidades físicas del cuerpo, como en este caso, digamos, la relación sexual. Hablemos de ese término. Y lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo, que si se abstienen, si se van a abstener para dedicarse a la oración, tienen que ser de mutuo acuerdo. A la mujer, no, es que la mujer dice, es que yo te hice un voto delante del Señor en que yo voy a quedar así un mes. Y el varón, ¿en qué momento me lo consultaste? El varón puede decir, pues yo anulo ese voto delante de Hashem y queda anulado. Y una mujer de Dios tiene que sujetarse al varón. ¿Sí me va a entender? Pero se trata de cosas que puede afectar la relación. No se trata de cosas pequeñas. Ah, es que a ella le gusta leer y a mí me gusta caminar. Pues hombre, si a ella le gusta leer y quedarse a leer, pues vaya usted solo a caminar y ella se queda leyendo. Punto. No está afectando con nada allí. ¿Sí, me va? ¿Por qué vas a obligar a la persona a hacer algo que no? Ah, ya si estás viendo que está leyendo algo que no le conviene, pues ahí sí puedes decirle, hey, ojo, ojo con esto, estás leyendo algo que no te conviene y no va a traer beneficio a la relación, ¿vale? Entonces, el texto está hablando de mujeres en cuanto al tema de restricciones relacionadas a asuntos personales, de su propia vida, con concretamente temas físicos. ¿Listo? Exacto, que no ponga en juego la relación, restricciones en cuanto a lo cotidiano, ¿listo? Como temas de alimentación, vida material, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, no negarse, finanzas, no negarse el uno al otro, el tema de las alimentaciones, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que vayan a poner en riesgo la vida, pero por eso ahí donde el varón tiene que tener la capacidad de discernir, hombre, pues si a ella le gusta esto y a mí no, pues hombre, que lo haga, siempre y cuando yo vea que no va a ser perjudicial y yo hago lo que me gusta aquí en este caso, ¿no? Ojo, cosas que son correctas, hombre, estoy hablando de las creyentes, ¿sí me van a entender? Eso no tengo ni que aclararlo, ya sabemos que son cosas lícitas, cosas dentro del Señor, ¿vale? No tengo que obligar, porque ese tema de la sujeción, ya si se vuelve así como se lo estoy diciendo, que tiene que ser, ya se vuelve es como machismo, ¿no? Eso ya no es sujeción, porque la sujeción en el Señor, la palabra dice que Dios nos sujetó debajo de sus pies, pero ¿para qué nos sujetó? Para darnos vida, para ayudarnos, para hacernos crecer, para perfeccionarnos en su amor, para hacernos bien. Pero hoy en día se ha entendido la sujeción como maltratar a la mujer. Y la mujer no tiene que aguantar maltrato. La mujer no tiene que, y nosotros los hombres no tenemos que maltratar a las mujeres. Estoy hablando de las mujeres y hombres de Dios, ¿vale? Mujeres y hombres de Dios. Y tristemente, afuera en el mundo hay gentiles que se comportan mejor en una relación que los mismos creyentes. Y como dice Pablo, para vergüenza lo digo. Y eso no está bien, porque tenemos que ser testimonio y tenemos que ser ejemplo para los demás. Porque cuando el esposo actúa en su autoridad espiritual sobre la mujer y para que el esposo pueda actuar de forma
espiritual ante el voto de la mujer y prohibírselo, tiene que estar el esposo sujeto a Mashiach, porque quiere decir que todas las decisiones que el esposo también toma tienen que estar basados en la palabra de Dios, tienen que estar basados sujeto en sujeción completamente a Mashiach. Y de eso es lo que está hablando, perdón, de eso es lo que está hablando estas cosas, perdón, de estos temas, la parashá número 30. ¿Mm? Entonces, había gente como que voy a dejar de comer tales cosas, que sabes que el cuerpo le necesita. Y el problema es que eso le está como para anorexia, un ejemplo. Es que bajar de comer, te quiero adelgazar. Hombre, ojo en eso. Una cosa es que te toque dejar de comer por temas médicos, ya no tienes por qué obligar a comer a la persona algo que le hace daño, solo porque a ti te gusta. Y otra cosa ya, yo restringirme de alimentos por caprichos, sabiendo que me va a afectar, como le pasa a las mujeres anoréxicas, que se restringen de comer y se están desnutriendo. Entonces, el papá, ¿cómo le va a avalar? O la esposa, el esposo, ¿cómo le va a avalar eso? Se está tentando contra la vida. ¿Sí me voy a entender? Una persona, para avalar esas situaciones, es porque tiene la mente entenebrecida. Así de simple. Porque no distingue entre lo bueno y lo malo. Ujú. Entonces, muchas de estas restricciones que menciona entre los casados eran de la forma de vivir diaria, cotidiana. Y algunas eran inventadas por la gente, ¿no? También en ese sentido. Entonces se dejan contagiar y toda la cuestión. Entonces, eh, si el esposo le dice a la mujer, no, no me parece esto con relación a tu voto, pues hombre, la mujer tiene que sujetarse. ¿Mm? Y ojo, tenemos que saber corregir también. ¿Mm? Tenemos que saber corregir con mansedumbre. Tenemos que saber corregir con amor, con justicia. ¿Mm? Hay que saber corregir también, no a las patadas que a veces nos pasan. Y nosotros y no solamente a las mujeres, sino a la congregación en sí, a cualquier persona. Hay que saber corregir. Pero corregir en amor, en mansedumbre, no significa. Mire, Pedro, el hecho de que hizo esa corrección, esa, sí, esa corrección. No, Pedro, son los de Pedro con lo de Anía y Zafira. Pedro, cuando hizo ¿cómo le digo? Ese confrontamiento, no, de esa manera no quiere decir que no tuvo amor, ni era manso sujeto, ¿no? Antes estaba sujeto y lleno de amor, pero es que el amor no es alcahuete, como les he venido diciendo. Eso es lo que se ha confundido. El amor no es no llamarle la atención a alguien, no es no exhortar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y fíjense más por qué. Bueno, hay otro que dice el versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su nefesh será firme, claro, porque no está sujeta a nadie. Entonces tiene que cumplirlo, tal cual. Pero fíjense lo que dice aquí. Creo que el versículo 10 hasta el 14. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su existencia con la obligación en juramento, y si su marido oyó y cayó a ello y no le anuló, entonces todos sus votos serán afirmados y toda obligación con que hubiera ligado su nefesh firme será. Pero si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su existencia, serán nulos. Y su marido los anuló y Hashem la perdonará. Porque es que ¿por qué pasa eso? Por la autoridad espiritual que dio el lado de los hombres. Dice, todo voto y todo juramento que obligue a afligir su cuerpo, su marido lo reafirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, ¿qué quiere decir? Que confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello del el día que lo oyó. Pero si los anulare después, habiéndolos oído, entonces él cargará con el pecado de ella. Es decir, se hace culpable del pecado de ella, de las consecuencias que acarrean las decisiones de su muerte.
Ojo, no quiero decir que dar claro, no significa que el varón no pueda escuchar a su mujer. Claro que sí. Una mujer sabia edifica su casa, dice la escritura. Pero la mujer también debe estar sujeta a Mashiach, ¿vale? Entonces, los dos que tienen que estar sujetos a Dios, y una relación que están sujetos a Dios, toman decisiones sabias, así de simple, y basadas en la palabra. Y esto también de anular y confirmar, el Señor me lo hacía caer en cuenta mucho con el tema de lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Está hablando en el contexto del punto de vista de que si yo veo a un hermano que está cometiendo un ejemplo en PESA, un hermano que ganó un boleto para, no sé, parece para Hawái, con todo pago, pero justo la fecha del boleto, de ese sorteo, cayó en PESA, cuando cae PESA para nosotros. Hombre, el hermano o la hermana, si es creyente, ni siquiera se le debe pasar por la cabeza contemplar ir a Hawái, así sea gratis, en el día de la cita. Ni siquiera se le tiene que pasar por la cabeza. Un verdadero creyente, una persona que está verdaderamente establecida. No se le puede pasar, ni siquiera para consultar. Ay, hermano, es que me gané esto, ¿será que puedo ir? Hombre, tienes que tener claro que los mandamientos de Dios están por encima de cualquier aspecto del mundo. Así de simple. ¿Cómo así? ¿Cómo yo lo ato o cómo lo desato? Cuando yo ato a la persona aquí en la tierra y se deja atada en los cielos, es cuando yo lo confronto y le digo, hey, hermano o hermana, si tú haces esto, sabiendo que estás obligado a hacerlo como creyente, guardar el Pesaj del Señor, entonces el mandamiento que dice sobre Pesaj y sobre el Shabbat, porque es un Shabbat también, va a recaer sobre ti y te va a dar a ti. Y te ato con ese mandamiento ante el Señor. Y ya el Señor te hará juicio por eso, porque nosotros estamos obligados también a hacer lo bueno. Y el que no hace lo bueno, sabiendo hacerlo, se le cuenta como pecado, como dice la Escritura, ¿cierto? Entonces le digo al hermano o la hermana, hey, no señor, el mandamiento es este, ¿cierto? Y automáticamente lo dejas atado en el cielo ante Hashem, porque ya le advertiste y le notificaste. Pero ¿cómo lo desligo también? Cuando yo veo que el hermano o la hermana, por ejemplo, como pasaba con los fariseos en este aspecto, pero yo busco algo aquí en la cosa, lo que pasaba con los fariseos, yo busco aquí una cuestión, perdón, un momento, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, no, perdón, espérate acá, espérate, ajá. Una persona que diga, ay, es que yo sé que debo circuncidarme un varón de Dios, porque el mandamiento lo dice, pero tú sabes que esa persona sufre de diabetes. Tu responsabilidad como creyente y la Torá que va a favor de la vida, tienes que desatarlo de ese mandamiento, porque la vida prevalece. ¿Cómo le dices? Hermano, mira, el mandamiento sí te lo obliga y te lo demanda, pero también la Torá está a favor de la vida y guarda la vida. Y tu razón de peso, porque tienes diabetes, te desata de ese mandamiento de no hacerlo, porque te puedes morir. Claro, no es posible. Exactamente, permanece en la vida. De esa manera desatas a una persona, pero ojo, para tú desatar y atar a alguien, tienes que estar, exacto, tienes que, mejor dicho, tener una comunión con el Señor tremenda, estar en una obediencia tremenda, estar en el propósito del Señor, caminando guiado por el Rúa y conocer la palabra de Dios. Porque si no, lo que digas todo será de tu imaginación. Y puedes hacer que esa persona, como dice la palabra, doblemente merecedora del infierno, como dice el apóstol Pedro. La puedes hacer que peques de forma peor. Claro. Entonces, ahora, una pregunta que me hicieron al respecto la otra vez en el tema.
Me hicieron una persona en legalidad que está obrando en obediencia en todos los aspectos de su vida ante el Señor. ¿Con la escritura puede ser atada? Obviamente no, porque la persona está en obediencia. Claro, está caminando en legalidad. Entonces, por ende, se entiende que está en obediencia. Exacto. Entonces, sí me hago entender el tema de la obediencia. Entonces, Pedro, el Señor se lo dice, creo que si no estoy mal, ya con eso termino, se lo dice basado en esa declaración que dijo Pedro, que el Señor le reveló. Eso está en Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice, bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Ben Adam, el Hijo del Hombre? No, es una pregunta que le está haciendo en general. Ellos dijeron, unos dicen que Juan es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿cierto? Fíjense que yo todavía no le ha sido revelado eso sobre la identidad de Mashiach. Y él les dijo, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Mm? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo, el portador de los atributos del Elohim viviente. Fíjate esa declaración. Entonces Yahushua le respondió, felicidad hay por ti, Simón, hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Abba mío, la fuente, las promesas que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, ¿cierto? Y sobre esta roca, es decir, la declaración, está hablando Mashiach a sí mismo, sobre esa declaración, sobre esta roca, es decir, esta declaración que salió de tu boca por medio de Abba, de que yo soy el portador de los atributos de la deidad, ¿cierto? Porque mismo le dice, no te me reveló ni carne ni sangre, sobre esa roca edificaré mi eclesía. Ah, porque Mashiach es la roca, el fundamento, no Pedro, como lo cree la Iglesia Católica. ¿Sí me van a entender? No Pedro. Entonces, y las puertas de los del Hades, no del Sheol, ¿cierto? No prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no tendrá ningún poder sobre la iglesia del Señor. No es que nos vamos a morir, se refiere a la muerte eterna. ¿Listo? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que está hablándole a esa palabra que habló proféticamente. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se ate y se desate tiene que ser basado en el fundamento que es Mashiach, la roca. Por eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Ya el fundamento fue puesto. Cada uno mira cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Unos edificarán sobre oro, piedras preciosas, plata, otros heno, paja, madera. Y del día de la venida del Señor serán pasadas por fuego. Y ahí miraremos quién edificó con cosas valiosas como el oro o la plata, haciendo referencia a la palabra del Señor sobre el fundamento. Entonces, por eso les digo la importancia de tú estar en comunión con Dios. Guardemos silencio y escuchemos más al Señor. Dediquémonos más al Señor, a su palabra, que es lo que más nos interesa en este momento, para tener esa capacidad de poder a un hermano o una hermana guiarle bajo la voluntad del Señor y no bajo lo que nosotros consideremos que tenemos que decir. Serás desatado, serás atado. Tu voto se cumple, tu voto no se cumple. Así de simple. No profanar. Cuidado con profanar la palabra que sale de tu boca. Porque Dios te va a pedir cuentas por eso. Y Dios es un Dios vivo y celoso de su palabra. Así que si no tienes nada que decirle al Señor en el sentido de prometer ni nada, no lo hagas. Solo dedícate a cumplir la escritura. Dedícate a la palabra del Señor. Punto. Guarda el testimonio. Punto. No te pongas a prometer cosas que el Señor no te está mandando. Es que a veces la gente se coloca la soga al cuello sin necesidad.
por la emoción, exacto, se ajustician con los hechos de su boca, por la emoción, por el sentimiento. Y tristemente en las congregaciones eso pasa mucho, en algunas congregaciones cristianas. De todo va, pasa, y los llevan a hacer cosas que después la gente está mal. Y a ese pastor el Señor le pedirá cuentas. Entonces, por eso ya entiendo cada vez más por qué el apóstol Santiago dijo, no se apresuren a hacerse maestros los unos de los otros, porque mayor condenación acarrean, acarrean. ¿Listo, familia? Bueno, como les digo, siempre vamos a tocar una porción, un pedazo de la parashá. No tenemos que tocar todo, pero creo que es necesario hablarlo de esta manera y son cosas que son necesarias estudiarlas para que realmente no nos coja por sorpresa todo esto, ¿no? Y tengamos cuidado con la palabra que sale de nuestra boca en ese sentido, ¿vale? Porque en ese sentido la palabra tiene ese poder de yo ligarme ante algo con algo que salga de mi boca ante el Señor. ¿Listo? Entonces, eso es todo, familia. Les mando un abrazo. Shabbat shalom y shabbat tov. Que Dios les bendiga y les guarde. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y nos vemos.